Luz y sal, hermanos. Como cada una de nuestras reuniones, vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos comprender y hacer vida a aquello que el Señor nos quiere transmitir por medio de su sagrada, de su bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección número 18 se titula Cristo nuestro rescate. Como subtítulo, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo fue nuestra salvación. Yo creo que todos estamos relacionados con la palabra rescate, mal que bien, aún sin tener una definición precisa, pues todos sabemos que se dice que una persona es rescatada cuando es sustraída de una situación de peligro o de malestar. ¿Okay? Entonces, Cristo nos rescata, Cristo nos saca de esa situación de peligro en la que nos encontramos, y más adelante vamos a ver cuál era esa situación en la que estábamos. Era una situación de esclavitud en relación al pecado. De eso nos saca, de eso nos salva, de eso nos rescata, nos libera Cristo. Antecedentes, habíamos visto que nuestro Señor instauró en Israel 3 ministerios: el sacerdocio, la profecía y el reino. Y que la institución de estos 3 ministerios fue hecha con miras a nuestra salvación. La salvación entonces es el eje de todo el relato bíblico y es también el eje de nuestro curso. Bueno, Jesucristo, también habíamos visto en las pasadas clases, Jesucristo fue profeta, ejerció el magisterio como nadie, ejerció el reino también. De hecho, Jesús es nuestro rey y el Domingo de Ramos permite que el pueblo israelita lo proclame como rey, y también fue sacerdote, no porque se haya abrogado él el título de sacerdote, sino porque todo su ministerio se entiende en clave sacerdotal. Cristo es el sacerdote que ofrece al Padre la víctima excelente, y al mismo tiempo Cristo es la víctima que se ofrece al Padre por el perdón de los pecados. Luego en la cruz, Cristo Cristo está presente más bien como sacerdote y como víctima. Para los que sean observadores, cuando va a comenzar una misa católica, en aquellas parroquias donde todavía se respeta la liturgia, el sacerdote, antes de dar la misa, entra en procesión desde la entrada del templo. Al frente van los acólitos, como si fueran los ángeles. Enseguida van los lectores, seminaristas, y por último va él. Es decir, que de una o de otra manera la disposición de los que van a prestar el servicio emula o intenta asemejarse a la del cortejo que siguió a Cristo en el camino del Calvario. ¿Okay? Luego, hermanos, es importante decirlo, yo creo que todos lo saben, pero bueno, si no lo saben es bueno recordarlo. Una misa católica, ¿sí?, repite los mismos momentos esenciales del sacrificio de Cristo en la cruz. Una misa católica es un sacrificio. Hay personas que no van a misa porque dicen que es aburrida. Bueno, la verdad es que Jesús inventó la misa no para que te entretuvieras, sino para que te salvaras. ¿Okay? Entonces Cristo es sacerdote, profeta y rey como ninguno, más que todos los que hubo en el pasado. Cristo, ¿verdad?, nos prestó un valioso servicio a toda la humanidad, que fue nuestra salvación. ¿Sí? Y de esa manera expresó y dio a conocer de manera fehaciente el amor que tenía por nosotros. En Juan capítulo 13 leemos: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él,
que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en Juan capítulo 15 leemos, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Cristo nos amó, pero la manifestación concreta del amor no son las palabras melosas. No es decir querida o querido o amado o amada o dar besitos. La manifestación concreta del amor es el servicio. ¿Y qué es servir? Es darse a uno mismo. Y no hay amor más grande, dice Jesús, que dar la vida por los amigos. ¿Qué podemos llegar a hacer por una persona a la que amamos? Decirle que la amamos, decirle que es linda, darle un besito. A algunos, quizás proponerle matrimonio y ir un poquito más lejos. Otros, proponerle matrimonio y aguantar a esa persona cuando tenga sus malos ratos. Bueno, pues Jesús hace por ti y por mí el gesto más grande de amor que se puede llegar a hacer. Jesús da su vida por nosotros. No solamente nos ama, sino que nos lo demuestra, y no con besitos ni con palabras melosas, sino dando su vida. ¿Y por qué les digo yo todo esto? Porque hay mucha gente que cree que verdaderamente Jesús nos redimió con bonitas palabras y bonitos discursos. Y no, hermanos. Jesús nos redimió, Jesús nos salvó, Jesús realizó la obra salvífica con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Así fue como nos salvó, no diciendo palabras bonitas que arrancaran suspiros y lágrimas a todos los que la oían. Hace unos años se estrenó una película que tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. Se llama La Pasión de Cristo. Algunos de ustedes quizás ya la vieron, otros quizás no la vieron, otros quizás no saben ni siquiera que existió. Hubo una campaña muy fuerte por parte de los enemigos de Cristo para que las personas no la vieran. Entonces no es extraño conocer a una persona de 40, 50 años que no haya visto la película, porque hubo una campaña muy fuerte de los hijos de la oscuridad invitándonos a que no la viéramos, a que no la viéramos. Y no la viéramos por una razón, porque en esa película, si tú la ves, vas a poder entender hasta qué grado te amó Cristo. Por eso para los malvados, para los impíos, era importante que no la viéramos. ¿Sí? Pero Jesús nos presta el mayor servicio que se le puede llegar a prestar a una persona, que es darle la salvación. ¿Tú amas a alguien? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por esa persona que amas? ¿Cuál crees tú que sería el gesto más grande? ¿Dar la vida? ¿Darle la salvación? ¿Tienes a tu hijo? ¿Lo amas? Sí, por supuesto. ¿Y qué estás dispuesto a hacer por él? Mantenerlo, cuidarlo, curarlo, llevarlo a la escuela. ¿Y qué más? No, nada más. ¿Cómo nada más? Meterlo al cielo, salvarlo, salvarlo. Y la manifestación más concreta del amor es el servicio. Y el mayor servicio que se pudo haber prestado nos lo prestó Jesús, que es nuestra propia salvación. Cristo entonces, ¿verdad?, nos muestra lo que es la plenitud en el servicio, en el darse a los demás. Muy importante, hermanos. Perdón que me detenga en la parte inicial, pero cuando nosotros los cristianos decimos palabras como amor, como libertad, como justicia, como familia, estamos hablando de cosas que los paganos entienden de otra manera, ¿eh? Los que no viven su fe, los que no frecuentan los sacramentos, los que no frecuentan la Eucaristía, los que no van a misa frecuentemente, cuando les dicen amor, libertad, justicia, entienden otra cosa. Ellos entienden el amor esencialmente como atracción física, como algo eminentemente sexual, y Jesús no lo entiende así. Para Jesús el amor se manifiesta en el servicio. Y nadie tiene más amor que el que da la vida, es decir, todo, por aquellos a quienes ama.
¿Para qué? Para su salvación. ¿Amas a tu hijo? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? Procura su salvación. Sí, pero ya pagué el colegio más caro. Procura su salvación. Jesús acepta morir en la cruz por amor a nosotros. Miren, hace muchos años me tocó ver una película en donde contaba la crucifixión de Cristo, una película hecha por no católicos, evidentemente, que contaba la resurrección de Cristo, pero como una historia diferente. Contaba su pasión, muerte y resurrección, pero como el resultado de un entramado político en el que participaron los sacerdotes, fuerzas contrarias a la dominación del Imperio Romano, el Imperio Romano, grupos de sediciosos dispersos entre el pueblo, y que todos ellos se confabularon y en un determinado momento se alinearon, se pusieron de acuerdo en que Jesús debía morir. ¿Cuál era la enseñanza de la película? Que Jesús muere por culpa de la política. El asesinato de Jesús, su crucifixión es un asesinato político. Jesús no quería morir por nosotros. Él no quería por nosotros, sino que lo hicieron morir los grillos, pues, los políticos. Y no, hermanitos. Jesús acepta voluntariamente Él morir por nosotros en la cruz. En Lucas capítulo 4, ¿verdad? Leemos que Jesús eludió a sus enemigos que le querían dar muerte mientras que no le llegara la hora y que ellos antes, ¿verdad? De lo que es el Domingo de Ramos, no pudieron hacer nada contra él. Incluso en alguna ocasión lo tenían listo para despeñarlo, en otra lo tenían listo para apedrearlos. Y yo les voy a pedir que busquen en sus Biblias estas citas. Miren, hay algunas personas que dicen que leer la Biblia nos quita el tiempo. No nos quita el tiempo, hermanos. No nos quita el tiempo. Es como si yo te dijera que cada momento que estás en el cine con tus hijos, le estás perdiendo tu tiempo miserablemente. No, o sea, al contrario, búsquenlo en su Biblia, compruébenlo por ustedes mismos. Jesús, sobre todo después de la primera multiplicación de los panes, y la segunda por supuesto está incluida, pero después de la primera multiplicación de los panes, Jesús les predice a sus apóstoles, es que yo voy a ser preso, yo voy a morir, y al tercer día voy a resucitar. Jesús mismo les predice que eso es lo que va a pasar. Jesús también en Juan capítulo 10 podemos leer una frase que dice así: yo tengo poder para dar mi vida y para recuperarla. Nadie me la quita. Yo la doy. Es decir, como si Jesús ya supiese que van a haber algunos que van a negar su amor por nosotros en un determinado momento. Y no, Cristo acepta morir en la cruz voluntariamente por el perdón de los pecados, los tuyos y los míos, los de aquella época y los de esta. Cuando Jesús comienza a hablar, hay un pasaje muy interesante, cuando Jesús comienza a hablar de que Él tiene que ser muerto por causa de los pecados del mundo, sus discípulos naturalmente lo amaban y tratan de impedírselo. Y le dicen, mira, no hables así, es algo lógico. Si mi papá llega el día de mañana y me dice, hijo, tengo cáncer, y yo le digo, papá, calle boca, no hable de esa manera, me asusta. Ni Dios lo quiera, eso no, ¿cómo cree? No, sí, me hicieron un estudio, ya me dijeron, tengo cáncer. Pero no es que debe de haber algún error. Cuando amamos a alguna persona no queremos que muera, ¿verdad? Y los discípulos también, cuando Jesús comienza a anunciar su muerte y su resurrección, tratan de convencerlo para que, pues, no pase por esa situación. Y nuevamente el que toma la palabra, pues es Pedro. Mateo capítulo 16 nos lo cuenta de la siguiente manera.
Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve tras de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, cuando Pedro lo escucha hablar de esa manera, diciendo que él tiene que ser crucificado y que tiene que sufrir, Pedro lo lleva aparte y le dice: Señor, cállate, no hables así. ¿Cómo a ti? Tú resucitaste a Lázaro, tú le devolviste la vista al ciego, tú le devolviste la salud a cuántos leprosos, salvaste a la hija, no, hiciste cantidad de cosas. ¿Cómo crees que a ti te va a tocar esa muerte tan horrible que estás anunciando? Pero la respuesta de Jesús nos deja sorprendidos. Jesús no dice: gracias, Pedro, tú sí me comprendes, tú sí eres verdaderamente mi amigo. Él le dice: retírate, Satanás, retírate, demonio, porque eres para mí un obstáculo. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Que Jesús muriera en la cruz era el proyecto de Dios, no el proyecto de Jesús ni el proyecto nuestro. Jesús solo tiene una voluntad, la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es nuestra salvación. ¿O ustedes creen que para Jesús era muy cómodo estar en la cruz? ¿Creen que lo pasó muy bien asoleándose allí y desangrándose de paso? Pues no. Entonces, ¿por qué lo hace Jesús? Porque nos ama y porque es la voluntad de Dios que nos salvemos. Algunos pueden llegar a creer en esta absurda teoría de que fue en los pasillos de los palacios y en las comidas de los poderosos donde se decidió la muerte de Cristo. La verdad es que no fue así. Cristo nunca le tuvo miedo al poder. En alguna ocasión, unos fariseos se le acercaron a Jesús y trataron de hacer lo que hacen todos los hijos de la oscuridad, que es meternos miedo, ¿verdad? Para que no sigamos realizando nuestra labor apostólica. Eso es muy frecuente. Cuando tú comienzas a decir la verdad en las redes sociales, en la familia, en la mesa, en la calle o en el trabajo, la gente te pide que te calles y que no lo hagas, ¿verdad? Entonces unos fariseos se acercan y le dicen, lo narra así Lucas capítulo 13. En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les respondió: vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Palabra de Dios. Los fariseos, salvo honrosas excepciones, pues eran en general un grupo social adverso a Cristo. Cristo les echaba en cara precisamente el decir y el no hacer. Les echaba en cara la comodidad y la ostentación en la que vivían. Les echaba en cara el querer ocupar siempre el primer puesto en los banquetes. Entonces, digamos, como grupo social, a lo mejor había algunos fariseos que amaban a Jesús. Se sabe de Gamaliel, se sabe de otros, el propio José de Arimatea, que no era, la Biblia no dice que haya sido fariseo, pero sí era uno de los principales en Israel, pues eran
cercanos a Cristo, pero en general este grupo de los fariseos como que lo odiaban. Ellos se acercan a Jesús fingiendo alguna preocupación por él, fingiendo algún interés en él y le dicen, mira, pélate, vete, porque sabemos de buena fuente, y mira que nosotros estamos cerca del poder, porque nos gusta estar cerca del poder, sabemos que Herodes quiere matarte, aguas, yo te lo paso al costo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ay, sí, gracias muchachos, me voy corriendo, me voy corriendo. No, dice, vayan y díganle a ese zorro. El zorro, en algunas ocasiones, pues es un animal que se utiliza mucho para representar la sagacidad o la astucia, pero mal aplicada. Es decir, un experto en el engaño, en la trampa. Entonces Jesús les dice, vayan y díganle a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones. Hoy y mañana lo voy a seguir haciendo. Y al tercer día voy a terminar, le dice. Pero es más, después de lo que me dices, voy a seguir hoy, mañana y pasado. Es decir, que Jesús no le tenía miedo a contradecir a aquellos que tenían el poder. ¿Cuántas veces a nosotros no nos da miedo decir que estamos en contra del aborto? ¿Cuántas veces no nos da miedo decir que estamos a favor de la familia natural como Dios la formó? ¿Cuántas veces nos da miedo reconocer públicamente que no estamos de acuerdo con la homosexualidad y que no la consideramos una forma lícita de vivir la vida en pareja? En cambio, Jesús no tiene ese falso respeto por la autoridad. Él dice, mira, si quiere matarme, si le caigo mal, si no le gusta lo que hago, pues me vale, como decimos aquí en México. Yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque esta es mi misión. Y en efecto, su misión de servicio pues fue consumada. Ya los profetas habían anunciado que la misión de Cristo sería una misión de servicio. Y ese servicio pues no iba a ser nada más lavarle los pies, sino darle a la humanidad la salvación. En Romanos capítulo 5 leemos, y de la misma manera como por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convirtieron en justos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por el sacrificio redentor de Cristo, todos nosotros hemos constituido o hemos sido constituidos como justos, no porque hayamos hecho algo que mereciera, ¿verdad?, que fuéramos considerados justos, sino por el sacrificio, por la sangre de Cristo en la cruz que nos lava de nuestros pecados. Miren, perdón por el ejemplo, pero es que una vez fue una persona del campo la que me lo explicó, y me lo explicó con estas palabras. Para referirte a Dios primero tienes que lavarte el hocico. Es decir, para referirte a Dios primero tienes que ponerte a pensar si eres tú una persona que pueda hablar a Dios, si verdaderamente has sido un buen hijo de Dios, si verdaderamente le has respetado y le has obedecido como se debe. Para hablar con Dios primero tienes que lavarte el hocico. Ahora bien, la verdad es que tanto tú como yo hemos pecado. La verdad es esa. Y que por lo tanto no tendríamos ningún derecho ni a hacer oración, es decir, ni a dirigirnos al Rey de Reyes, y menos aún a esperar que nos escuchen. Bueno, pues por la sangre de Cristo en la cruz, tú y yo quedamos lavados de nuestros pecados y por lo tanto ahora podemos dirigirnos a Dios y rezar juntos, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora tú puedes llamar a Dios como Padre, no porque te hayas bañado, porque te hayas lavado, ¿verdad?, sino porque Jesús te lavó con su sangre. ¿Sí? Y por el sacrificio de Cristo en la cruz, es por eso que ahora todos somos justos. La palabra justo viene de justificar, de lavar, de limpiar. Todos nosotros estamos limpios
Estamos lavados, no porque hayamos hecho algo especial, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y esa fue la misión de servicio de Cristo. Esto ya lo había dicho el profeta Isaías que iba a acontecer. Les leo toda la cita porque ustedes van a ver cómo el profeta Isaías había hecho prácticamente un retrato hablado de quién iba a ser Jesucristo. Lástima porque esto a muchos judíos se les olvidó. Y cuando llegó Jesús, pues no lo pudieron reconocer, por eso dice el Evangelio. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y no lo recibieron porque no lo reconocieron, no sabían que era el Hijo del Hombre al que estaban recibiendo, al Hijo de Dios. Dice Isaías capítulo 52 y 53. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor, justo, justificará a muchos, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una descripción casi perfecta de Cristo. Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota en una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas. Hermanos, cuando las personas veían a Jesús, al Hijo de Dios, resucitar a Lázaro, quedaban, dice la Biblia en muchos pasajes, atónitos, sorprendidos, porque no había en él nada especial. Jesús no era ni más guapo, ni más alto, ni más fuerte que los demás. Es decir, no tenía nada
nada absolutamente que hiciera pensar que Él era el Hijo de Dios. Si nosotros, o si las personas hubieran visto a un hombre de 2 metros con 50 centímetros de estatura, hubieran dicho, este es especial. Si hubieran visto a un hombre con una masa muscular prominente, ¿verdad? Un físico culturista, hubieran dicho, este sí podría ser hijo de Dios. O si hubieran visto a un hombre con una gran hermosura, hubieran dicho, es hijo de Dios porque es hijo de Dios. Y sin embargo, cuando veían a Jesús, no veían a nadie especial. Veían, hagan de cuenta, a un mexicano. En alguna ocasión una amiga extranjera me dijo cómo éramos nosotros los mexicanos. Gordito, chaparrito, morenito y con pelos de cepillo. Eso era lo que veían en Jesús. Gordito, morenito, chaparrito y pelos de cepillo. Nada especial en él. Sin embargo, él, el justo, el que no tenía pecado, pagó por nosotros en la cruz para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y cada vez que pecamos, clavamos un clavo más en la cruz de Cristo. Hermanos, los que puedan, vean la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Esa es una reproducción muy fiel, no me atrevería a decir que perfecta, pero sí muy fiel, de lo que fue el sacrificio redentor de Cristo. Esta profecía de Isaías, de que el siervo de Dios y de que el Salvador tenía que sufrir y padecer, se cumplió perfectamente en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que nosotros como católicos llamamos el misterio de la salvación. Y este misterio de la salvación, es decir, el hecho de que haya tenido que ser de esa manera, es único y es triple. Decimos que es único porque los 3 actos se encadenan para producir nuestra salvación. Es decir, Jesús no nos salva con su sufrimiento. O no nos salva nada más con su muerte. O no nos salva nada más en el momento en el que resucita. No, nos salva en esa cadena de acontecimientos. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera habido salvación. Si Jesús no hubiera padecido, no hubiera salvación. Si Jesús no hubiera resucitado, menos habría salvación. Los 3 actos son en realidad uno solo, por eso decimos que es único. Y es triple porque cada uno de estos 3 actos pues, es un acto distinto. Jesús sufre y muere. O sea, Jesús sufre, Jesús sangra, ¿verdad? Y muere verdaderamente, porque Jesús es verdadero hombre. Y Jesús resucita porque siendo hombre también es Dios y por eso puede resucitar. ¿Cómo es posible que un hombre resucite? Eso no se ve en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿O cómo es posible que un Dios, como es Jesús, sufra? Eso es posible por la unión hipostática. ¿Se acuerdan de lo que decíamos que es la unión hipostática? Espero que no lo olviden porque cuando se nos olvida, pues comenzamos a cometer errores. En alguna ocasión, el periodista Alejandro Bermúdez le hizo una entrevista a Fernando Casanova. Fernando Casanova es un pastor, un ex pastor protestante convertido al catolicismo. Y Alejandro Bermúdez le preguntó directo, ¿cómo se le hace para engañar a un católico y sacarlo de la Iglesia Católica? Y le responde Fernando Casanova, el secreto está en las premisas, el secreto está en los conceptos. Si ese católico no sabe los conceptos, si ya se le olvidó lo que es un sacramento, ¿verdad? Pues si ya se le olvidó lo que es la unión hipostática, pues rápidamente va a llegar alguien a engañarlo. ¿Sí? Entonces, ¿es posible que un Dios sufra y muera? Sí. ¿Es posible que este hombre resucite? Sí. ¿Por qué? Por la unión hipostática. ¿Y qué es la unión hipostática? Es la unión de 2 naturalezas en Cristo.
la naturaleza divina y la naturaleza humana, que no se superponen a la una o a la otra. ¿Sí? El apóstol San Pablo nos dice: hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él, David, era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en el trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. David anuncia, David era rey, pero también era profeta, que Dios le ha hecho un juramento. Uno de sus descendientes se sentará en su trono para siempre. Bueno, nosotros no somos reyes, a veces ni de nuestra casa, pero no somos reyes, pero cuando una persona tiene el poder, tiene una tendencia natural a conservarlo, y para un rey, pues lo más deseable era que su hijo tuviera el reino después de él. O sea, si yo ya no voy a ser rey, porque la vida se acaba, bueno, pues que mi hijo sea rey. Y David recibe esta hermosa promesa: uno de tus hijos va a ser rey, y rey por siempre. La pregunta es, ¿qué ser humano puede vivir por siempre? Pues solamente uno que tenga la naturaleza divina, ¿verdad? Tiene que ser descendiente de David, pero también tiene que salvarse o tiene que estar exento de la muerte. Luego entonces, dice San Pablo, de quien estaba hablando era de Jesús. Jesús es ese descendiente de David que se sentará en el trono para siempre. También dice en las profecías de Isaías que acabamos de leer que Jesús, bueno, que el siervo de Yahvé sería abandonado a los gentiles. La palabra gentil en nuestros días significa persona amable, ¿verdad? ¿Sería usted tan gentil de cerrar la puerta? Gracias, caballero. La palabra gentil significa eso, sin embargo, en el contexto bíblico y en el contexto de judaísmo no significa eso, sino todo lo contrario. La palabra gentil o los judíos llaman o llamaban, no sé si todavía llamen, gentiles a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Y la palabra gentiles atribuye al que la recibe un calificativo parecido, perdón por la expresión que voy a decir, pero esa es la verdad, a un perro que habla. Imagínate tú, no sé si tengas una mascota en tu casa, imagínate que tu mascota te habla y que te dice: hola, ¿cómo estás? Y tú le dices: bien, vengo cansado del trabajo, pero bien. Oh, mira, toma asiento, mira, ahorita te servimos un poquito de agua. Y eso te lo dice tu perro. Pues eso es un gentil para los judíos, un animal parlante. ¿Sí? Y Jesús fue abandonado a los gentiles, fue abandonado en las manos de aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que para Jesús no iba a haber ningún tipo de límite, o si lo quieren entender así, ningún tipo de misericordia en sus padecimientos. La cruz, hermanos, era el tormento más cruel que existía en las épocas de Jesús, reservado solo a los enemigos del imperio. En el año 72 a.C., un esclavo llamado Espartaco dirigió una insurrección contra Roma que tuvo algunos éxitos al inicio, pero que al final fue derrotada. ¿Y cuál fue el castigo para Espartaco y sus amigos? La cruz. La cruz era, en las épocas de Jesús, lo que hoy los estadounidenses llamarían la inyección letal o la silla eléctrica.
La inyección letal y la silla eléctrica son dos padecimientos muy piadosos. La cruz es todo menos piadoso, porque cuando una persona era condenada a la cruz, el tormento iba a ser para esa persona, pero no nada más para esa persona, sino también debía servir como escarmiento para los que estuvieran presenciando ese dantesco espectáculo de la cruz. Entonces, era sí un castigo para el que lo padecía, pero para el que lo veía, para el que lo presenciaba, era también una advertencia, ¿sí? Y estaba reservado a los enemigos del Imperio Romano, solo para aquellos que hacían cosas bastante graves. Si nosotros recordamos en el relato bíblico, espero que todos ustedes lean la Biblia, ¿verdad? El argumento legal que se utilizó para presentar a Jesús ante Pilato fue que Jesús se habría proclamado rey, por lo tanto, habría entrado en conflicto con el César y por lo tanto debía morir. Ese fue el argumento legal. Es decir, el proceso judicial de Jesús fue por sedición, ¿sí? Fue por insubordinación, fue por desafío a la autoridad del Imperio Romano. Y fueron los gentiles, fue el Imperio Romano el encargado no de juzgarlo, pero sí de castigarlo, y lo hicieron como ellos saben hacer. En la película de la Pasión, que trataron de hacerla con el mayor realismo, se muestra, por ejemplo, la cantidad de latigazos que tenía que sufrir la persona, 40. Y el latigazo no era una cuerdita de textil como tenemos ahora. Los látigos tenían en la punta una herramienta que servía para arrancar la carne al preso. Es decir, que a los 10 o 15 latigazos ya se podía ver entre la sangre lo blanco de los huesos. Y además, en la película de la Pasión de Cristo se ve otra cosa, que ese padecimiento no tenía límite. ¿Ok? En alguna ocasión me tocó tener un debate con un hermano protestante que decía que esa película de la Pasión de Cristo pues era una vacilada, que realmente Jesús no pudo haber padecido así porque los ejércitos son profesionales y hay respeto a los derechos humanos y el vencido pues tiene también ciertos derechos y hay ciertas formas legales que se tienen que aplicar para realizar alguna ejecución. Hermanos, en aquellas épocas esto no existía. Esto no existía. Y la soldadesca de ahora, pues en cierto sentido también se parece mucho a la de aquellos días. Y vamos a ver más adelante por qué. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. ¿Sí? Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salud, rey de los judíos». Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Los soldados, todos pertenecían al Imperio Romano. Ninguno era judío. Es decir, Jesús no podía esperar esa misericordia, ¿verdad?, que podía existir entre un judío y otro judío. Se lo llevaron, lo desvistieron y le pusieron un manto rojo, es decir, un manto propio de la realeza. Le hicieron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza, y le pusieron una caña en la mano para burlarse de él. ¿Sí? Le escupieron, lo golpearon en la cabeza y lo llevaron a crucificar. Y esto realmente pasó. Aunque algunos hermanos, sobre todo los que creen que Jesús redimió al mundo con palabras bonitas,
pues no lo puedan creer, pero así es y así ha sido. Y fue despreciado. Ese mismo pueblo que lo vitoreó el Domingo de Ramos, unos días después, asusado por los enemigos de Cristo, los escribas y los fariseos, lo consideró el peor de los criminales y gritó exigiendo que fuera crucificado. ¿Sí? El pueblo es así, el pueblo es inconstante, el pueblo cambia de opinión. ¿Sí? Entonces fíjense qué curioso, lo que pasó en aquellos días sigue pasando en nuestros días. El Domingo de Ramos dicen, Hosana al Hijo de David. Pero ya para el para el Viernes Santo, están diciendo, crucifícale. El pueblo es así, la masa, la chusma, la plebe es así. Y así ha pasado y así sigue pasando hasta nuestros días. En 2016 todos éramos católicos, todos salimos a recibir al Papa, todos estábamos muy contentos por su visita y en 2018 todos votando a favor del aborto. Es una realidad, el pueblo es así. Pero Jesús soportó en silencio, justamente como lo había dicho Isaías, todo este castigo. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas. Y esto dejó muy admirado al gobernador. Se cumple la profecía de Isaías. Jesús fue llevado como un cordero al matadero. Jesús fue azotado, herido y humillado. El procurador, es decir, el representante del Imperio Romano en la Judea, tenía entre sus obligaciones, además de coordinar el gobierno y de defender el territorio, el brindar la justicia, el de juzgar, el de decidir en los casos graves que no pudieran ser decididos por la ley judía. Sin embargo, por respeto humano, ¿verdad? Pilato prefiere condenar a Jesús. Es decir, pues es lo que le conviene y lo hace. En la Biblia hay varios casos de respeto humano. Por ejemplo, se dice que Herodes el que manda matar a Juan el Bautista, lo manda matar, pero no porque él quisiera, incluso sufre un poco por tener que matarlo, pero lo tiene que hacer porque se comprometió frente a todos los asistentes a su fiesta, frente a todos sus invitados. Entonces, por respeto humano lo tiene que hacer. ¿Qué es el respeto humano? El respeto humano es una falsa lealtad que se antepone a Dios o a Cristo. En el caso de Herodes, ¿verdad? Es una falsa lealtad que se antepone, ¿verdad?, a sus invitados. Entonces, él no quiere quedar mal con sus invitados, prefiere quedar mal con Dios. Y en el caso de Poncio Pilato, pues él prefiere quedar mal con Jesús y quedar bien con los sumos sacerdotes. Si tiene que elegir un partido, elige ese. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes tienen el poder. Por eso Jesús tiene que padecer, ¿verdad? Y tiene que ser herido y ser humillado. También Jesús, y en esto se cumple la profecía de Isaías, acaba finalmente, decíamos que acaba crucificado en medio de dos malhechores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto era un castigo, y no era un castigo político nada más, sino que era un castigo atroz. Los que pasaban lo insultaban, y moviendo la cabeza decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. ¿Es rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Ha confiado en Dios?
que Él lo libre ahora si lo ama, ya que Él dijo, yo soy hijo de Dios. Pero también lo insultaban los ladrones crucificados con Él. Cuando una persona está sufriendo un castigo como el que padeció Cristo, ¿qué más puede desear que bajarse de la cruz? Pero además, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le sugieren a Jesús que desobedezca a Dios y que no realice el sacrificio redentor. Bájate de la cruz. Y le ofrecen un premio igual que Satanás. Si te bajas de la cruz, vamos a creer en ti. Vamos a creer que verdaderamente eres hijo de Dios. Hay un paralelismo también entre el lenguaje que utiliza el diablo para tentar a Jesús. Si eres hijo de Dios, arrójate, porque está escrito, aquí es igual, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, haz esto. ¿Sí? Que te libre si te ama. Jesús es ultrajado, burlado, aún entre los malhechores en el momento final de su sacrificio. Y por último, Jesús muere por nosotros. Las profecías decían que el Mesías habría de morir y Jesús realmente murió. Hay muchas personas antes y hoy ha habido muchas personas interesadas en negar que Jesús haya muerto realmente. Ahí en mis lecturas yo me he encontrado desde personas que dicen que Jesús no murió realmente porque Él era Dios, por lo tanto no podía sufrir. Que lo que crucificaron los romanos pues fue una especie como de holograma o de fantasma de Jesús. Y siempre ha habido personas interesadas en negar el sacrificio redentor, incluso algunas con muy buenas intenciones. Por ejemplo, los que hablan del famoso Jesús histórico, ¿verdad? Que dicen, no, mira, Jesús no resucitó realmente. Lo que pasa es que los apóstoles lo querían tanto que como que lo veían por el camino cuando iban caminando, se lo querían encontrarlo. Pero la verdad es que nunca resucitó, porque eso no puede ser. Pues no, nos dice el Evangelio que Jesús verdaderamente resucitó, por más que para nosotros sea difícil creerlo o difícil entenderlo. Y para justificar, ¿verdad? Para justificar estas opiniones de que Jesús no resucitó, se han elaborado cada teoría, hermanos, tan absurda que olvídense. Sin embargo, nosotros sabemos y creemos por la fe que Jesús resucitó. Y no solamente lo creemos porque verdaderamente amemos a Jesús, ¿verdad? O porque tengamos fe en Él, lo creemos porque así lo dicen las Escrituras. Miren, cuando Jesús fue crucificado, cuando Él murió, estaban presentes soldados. Marcos capítulo 15 nos dice, al verlo expirar así, el centurión, el representante del ejército romano ahí, que estaba frente a él, exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También Poncio Pilato estaba interesado en saber en qué terminaba el asunto. De hecho, pidió informes sobre Jesús. Cuando José de Arimatea va a verlo para pedirle su cuerpo y darle sepultura, dice la Escritura que Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Pilato se sorprende de que Jesús haya muerto tan rápido, porque eso es otra cosa que no les he dicho. El tormento de la cruz era un tormento especialmente cruel y no tenía que ser rápido. La persona tenía que morir lentamente. Jesús tarda 3 horas en agonizar. ¿Y por qué se tarda 3 horas? ¿Por qué se tarda tan poco? Porque Él comenzó a ser torturado desde un día antes. Un día antes ya había sido azotado, había recibido los primeros golpes. Por eso muere tan rápido y Pilato se asombra de que se muera tan rápido y le pregunta a un centurión, es decir, a un soldado, oye, ¿qué pasó? ¿Sí, ya murió? Claro, ya murió, Señor. Bueno, puedes llevarte el cadáver.
Los sumos sacerdotes, hermanos, si alguien estaba interesado en que Jesús muriera, eran los sumos sacerdotes. Eso es una cosa que se retrata muy bien y que sorprende mucho en la película de la Pasión de Cristo nuevamente, ¿no? Quienes quieren que Jesús muera no son los malos, son los buenos. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Pues los sumos sacerdotes eran los jefes religiosos de Israel. ¿Quiénes eran los escribas? Los encargados de transcribir las escrituras, que se volvían expertos por lo mismo en su interpretación. ¿Y quiénes eran los ancianos? Los jefes de Israel. Entonces, quienes quieren que Jesús muera no son los malos, son los buenos. Mateo capítulo 27 nos dice, a la mañana siguiente, es decir, después de la preparación, del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole, Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, o sea Jesús, cuando aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Luego entonces le pidieron una guardia de soldados, un grupo de soldados, para que vaya y cuide el sepulcro. No vaya a ser que vengan sus discípulos y lo roben. Y después, dice aquí, la última impostura resulta ser peor que la primera. Entonces, ¿sabes qué? Cuídanos ese sepulcro, porque si se desaparece el cuerpo, luego van a empezar a decir que resucitó. Y por eso, ¿verdad? Pilatos les da pues diríamos ahora quizás un pelotón de soldados, ¿no? Para que vayan y vigilen esa tumba. De que Jesús realmente murió también nos lo dice el apóstol San Juan, que estuvo al pie de la cruz durante las 3 horas de agonía del Señor hasta verle expirar. En Juan capítulo 19 leemos, los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, es decir a Jesús, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de sus soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuando el sol se oscurece, ¿verdad? Comienza a llover fuertemente, es decir, cuando comienza a cambiar el clima, diríamos ahora, pues los soldados deciden que es hora de terminar con el espectáculo, de terminar con el festín. Y pues que ya, o sea, pues que si no se han muerto, pues hay que ayudarlos. Y la manera de ayudarlos era quebrarles las piernas. ¿Por qué les quebraban las piernas? Bueno, porque por la posición en la que Jesús se encontraba colgado, o la persona se encontraba colgado, el romperle las piernas provocaba un estallamiento de los pulmones y por lo tanto aceleraba la muerte. Eso era lo que ellos querían, irse a casa a irse a casa a almorzar. O sea, ya, no tenemos tiempo. Bueno, pues entonces ayúdalos a que se mueran más rápido. ¿Cómo? Pues si ya están en la cruz, de que se van a morir, se van a morir. Bueno, pues rómpele las piernas. Provocas el estallamiento de los pulmones y se acaba. Pero cuando llegan a Jesús, ¿verdad? Ven que ya está muerto. ¿Y qué hacen? No le quiebran las piernas. Sino que uno de los soldados le atraviesa un costado, es decir, un riñón, ¿verdad? O debajo del tórax, si lo quieren ver así, con una lanza y sale sangre y agua. ¿Cómo pudo Juan saber que del costado traspasado de Jesús salió sangre y agua? Porque él estaba ahí. ¿Y por qué él estaba allí? Esa es otra pregunta interesante. ¿Por qué él estaba allí y los otros discípulos no? Pues porque todos corrieron. ¿Y por qué él no corrió? Porque los niños no contaban en la sociedad de aquellas épocas. Ni los niños ni las mujeres contaban, solo contaban los hombres. Luego, el que Juan haya estado ahí era como si no estuviera nadie.
Esta noción de redención, ¿verdad?, está presente en el Antiguo Testamento. Esta noción de rescate ya existe en el antiguo Israel. En Deuteronomio capítulo 7 leemos el significado de la palabra, pero no de manera claramente enunciada. Déjenme decirles una cosa primero, porque si no lo digo no me van a entender ni yo me voy a explicar. Esa costumbre que tenemos nosotros de definir las cosas, ¿verdad? ¿Qué es democracia? Gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Y qué es una nación? Un conjunto de personas que viven en un mismo territorio, comparten una misma cultura. Esa tendencia que nosotros tenemos a definir las cosas, es decir, a delimitar los contornos de la cosa para poderla entender, es una costumbre que heredamos de los griegos. ¿Sí? Los griegos elaboraban definiciones. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una planta? ¿Qué es una silla? ¿Qué es un esclavo? ¿Cuál era la definición de esclavo? Instrumento parlante, ahora que lo decimos. Bueno, pues los judíos no eran tanto dados al definir como al sentir. ¿Sí me entienden? O sea, para los judíos, en el pensamiento oriental, es más importante sentir la redención que definir lo que es la redención. Por eso tenemos que la Biblia tiene algunos pasajes que podría parecer como que contradicen unos a otros. Y esta misma falta de claridad y de rigor conceptual ha sido muy bien aprovechada por los evangélicos y protestantes, porque como no está claramente definido lo que es un ídolo y solo se hace alusión a una imagen, pues yo puedo pensar en un santo, en una santa. Yo puedo pensar en la Virgen María, porque no está claramente definido. Y vamos a ver cómo se entendía en el antiguo Israel lo que es la redención. El Señor, dice Deuteronomio 7, el Señor se prendó de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, dice, tú eres el más insignificante de todos, pero por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a tus padres, el Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud y del poder del faraón. Redimir es librar de la esclavitud. Eso es redimir, eso es rescatar a un esclavo. ¿Ok? Eso es redimir. En las épocas de Cristo había señores y había esclavos. Y si tú querías rescatar a un esclavo, si tú querías liberarlo de la esclavitud, tenías que pagar por él. Tenías que comprarlo. En las épocas de Jesús, el precio promedio en el mercado de un esclavo era de 30 monedas de plata. Fue lo que se le dio a Judas. Ese era el precio promedio, dicen los historiadores. Era el precio estándar, el precio de mercado. Que era una buena suma, déjenme decirles. Para nosotros que conocemos el amor de Cristo y el valor de su sacrificio redentor, pues es una bicoca, es nada. Pero en la época era mucha lana, era como decir ahorita pues $1.000.000. Era mucha lana, realmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es redimir? Es dar la libertad a un esclavo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento nosotros entendemos la redención de una manera distinta. Existe, por supuesto, en el Nuevo Testamento la idea de redención, pero es considerada como un rescate, es decir, el pago del precio por la libertad de alguien. Y el precio que se tuvo que pagar para que nosotros fuéramos liberados de la esclavitud del pecado fue la sangre de Cristo. Ese fue el precio que se tuvo que pagar. Nosotros, por nuestros pecados, éramos ya esclavos del diablo, estábamos ya condenados a eso. Jesús nos libra pagando en la cruz por nuestros pecados. Eso es algo que el que no entienda lo que es un pecado, pues no va a entender nada. ¿Sí? Muchas personas llevan a sus hijos a bautizar por tradición o a que hagan su primera comunión porque
pues les parece que es bonito verlos vestidos de blanco y además es una buena oportunidad para hacer una fiesta. Pero cuando tú comprendes el gran amor de Cristo por ti y el valor de su sacrificio redentor, entonces tú entiendes todas esas señales que son los sacramentos. En Primera de Tito, capítulo 2, leemos: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos, para redimir, para salvar, para liberar a todos los que se encontraban bajo la esclavitud del diablo. Ustedes saben, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Y en Primera de Corintios, San Pablo nos vuelve a decir: ustedes han sido comprados, ¿y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Ustedes han sido redimidos, ¿y a qué precio? No se hagan esclavos de los hombres. Esta redención, la redención de Cristo, no debe ser vista como un hecho histórico que pertenece al pasado, del cual podemos beneficiarnos gracias al bautismo. No, o sea, no es una cosa que pasó. Nosotros tenemos que vivir nuestro bautismo y somos libres en la medida en la que estamos unidos a Cristo. Tenemos entonces que, en forma activa, unirnos a Cristo en su pasión y en su muerte. En eso no quiere decir esto que nosotros tengamos que morir, y menos de la forma como lo hizo Cristo. Eso sería una burda imitación del comportamiento de Cristo. Ha sucedido, por supuesto, muchos santos han sido crucificados y han sufrido el martirio, pero no se trata de eso, sino que se trata de que tú y yo debemos aprender a crucificar a nuestra carne todos los días. Decía el santo cura de Ars: sin mortificación no hay arrepentimiento. Es decir, si yo cometo un pecado y me arrepiento, pero no me mortifico, es decir, no hago ningún ayuno, ¿verdad? No me privo de nada, pues no hay arrepentimiento. ¿Y qué va a pasar? Pues que lo vamos a volver a hacer. Entonces tenemos que aprender a crucificar nuestro cuerpo en la cruz. Debemos de aprender a morir al pecado. Y cuando vemos a Jesús crucificado, debemos de vernos a nosotros mismos, muertos a las pasiones, muertos al pecado. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Jesús nos invita a que carguemos con nuestra cruz y a que vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 nos dice: por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, porque así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros, porque así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Es decir, esta vida nueva es la vida de aquellos que han muerto para el pecado y renacido en Cristo como una nueva criatura. ¿Cuándo sucede esto? Por medio del bautismo. ¿Cuándo fue la última vez que te bautizaste? Cuando tenía una semana de nacido. Pues no, ¿verdad? Renovamos nuestras promesas bautismales el sábado santo, en la vigilia pascual. ¿Okay? Entonces, Cristo nos regala una vida nueva por medio de su sacrificio en la cruz, y de esa manera somos liberados del pecado. Y nos invita a que vivamos unidos a la cruz de Cristo. Y fíjense qué interesante. Vivimos en un mundo en el que lo bueno se equipara a aquello que produce placer. De hecho, vivimos en una sociedad hedonista,
¿Qué es una sociedad hedonista o qué es el hedonismo? El hedonismo es la doctrina ética que define a lo bueno como aquello que produce placer. ¿Verdaderamente producirá placer el estar en la cruz? No, entonces no puede ser bueno. Y soportar, ¿verdad?, a ese vecino que me echa la basura en mi patio, ¿será algo agradable? No. Entonces, perdonarlo o soportarlo no puede ser bueno. Es decir, vivimos en una sociedad que ha aprendido a huir del sufrimiento, a sacarlo de nuestra vida, y el sufrimiento tiene una dimensión o es una dimensión muy importante de nuestra existencia. Una madre que quiere tener a su hijo en brazos tiene que aceptar el sufrimiento, ¿verdad? Un padre que quiere recibir el cariño y el respeto de sus hijos, tiene que levantarse temprano a trabajar. Ay, pero es que hace frío y es cansado y el metro y los camiones. Tiene que pararse temprano. Entonces estamos acostumbrados a huir, a detestar, a rechazar el sufrimiento. Y Jesús nos invita al contrario, a que abracemos nuestra cruz. ¿Sí? Y eso no quiere decir, ¿verdad?, soportar torpe o inútilmente algún padecimiento. Quiere decir que si vamos a sufrir una enfermedad, un dolor o alguna incomprensión, lo hagamos por Cristo. La vida nueva de la que habla el apóstol es una existencia vivida, asemejándonos cada vez más a Cristo, alejándonos, vaciándonos de nuestros pecados. Romanos capítulo 6 nos dice: porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo, ese hombre pecador, vicioso, mentiroso, borracho, violento, chismoso, ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Bueno, eso que agregué de chismoso, mentiroso y violento, eso lo agregué yo, porque ese es el hombre viejo. El hombre viejo es el que está crucificado en la cruz junto con Cristo, para que nosotros dejemos de ser esclavos del pecado. Debemos de asemejarnos a Jesús en la cruz. Solo abrazando la cruz y siguiendo a Cristo hasta el Calvario para morir con Él, podremos resucitar con Él. Hermanos, que nadie los engañe. Que nadie les diga que se puede ser cristiano sin sufrir. Se tiene que sufrir, se tiene que estar dispuesto a sufrir. Pongo el ejemplo de la madre porque es el ejemplo más palmario, que todos lo hemos vivido de una o de otra manera. Una mamá, una mujer que quiere tener a su hijo en brazos y que ansía tenerlo para cubrirlo de besos, tiene que estar dispuesta a sufrir. Si no está dispuesta a sufrir, no se puede. ¿Sí? Y también nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo, pero queremos que el mundo nos aplauda, que el mundo nos ame, que no hablen mal de nosotros, entonces no se puede. Todos los que hemos decidido seguir a Jesús tenemos que vivir en algún momento de nuestra vida o toda nuestra vida el odio, el desprecio, el rechazo, la maledicencia, las trampas, las injurias, las mentiras de aquellos que odiaron a Jesús en su tiempo. San Pablo en la carta a los Gálatas dice: yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. El mundo está crucificado para mí. El mundo ya no manda en mí, ya no gobierna en mí, ya no hago lo que el mundo dice que es correcto, ya hago lo que me dice Jesús que es correcto. Entonces el mundo está crucificado para mí. Sí, pero es que ahorita está de moda el Reiki, está de moda el Feng Shui, está de moda los horóscopos. Sí, eso para mí no vale. Y yo lo estoy también para el mundo. Y de veras que sucede, ¿eh? De veras que sucede. También nosotros estamos crucificados para el mundo. Yo lo veo, por ejemplo, en mi trabajo. Cuando tú no eres de los que jalan, cuando tú no eres de los que le entran, como que te comienzan a marginar, ¿eh? Como que te comienzan a marginar. Mira, vamos a irnos a bailar este viernes en la noche, pero ese ni le digan porque ya saben cómo es.
Entonces, en cierto sentido, también tú estás muerto para ellos. En 2 de Corintios, San Pablo dice, siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. San Pablo nos invita a unir nuestro sufrimiento al sacrificio redentor de Cristo, para completar en nuestro cuerpo lo que le hubiese podido faltar a la cruz. Hay dos maneras de sufrir: sufrir con Cristo o sufrir sin Cristo. Eso lo pueden ver en los hospitales. El que sufre con Cristo, sufre callada y confiadamente. El que sufre sin Cristo, llora, se lamenta, maldice, insulta, escupe, ofende, ¿verdad? Es decir, hay dos formas de sufrir. Y San Pablo nos invita a unir nuestro sufrimiento al sufrimiento redentor de Cristo. Bueno, vamos ahora a leer nuestras reflexiones personales. Estas son muy importantes. Y cada uno de nosotros las tiene que responder pues con la mayor honestidad posible. Primera pregunta: ¿podrías asemejarte a Jesús llevando al extremo tu servicio? ¿Serías capaz tú de servirle a los demás como coordinador, como director? ¿Serías capaz de compartir lo que has aprendido? ¿Serías capaz de ayudar tú a otro? Segunda pregunta: ¿hasta ahora ha tenido el sufrimiento para ti algún sentido? ¿Cómo percibes el sufrimiento? ¿Como algo desagradable, odioso, de lo que se debe de huir? ¿O cómo lo percibes? Porque Jesús te está invitando a que tomes tu cruz. Entonces es importante cómo percibes tú el sufrimiento. Última pregunta: en adelante, ¿podrías aceptar el sufrimiento como camino de identificación con Jesucristo? ¿Serás capaz de aceptar el sufrimiento por causa de Cristo? Imagínate que estás a la mesa con tu familia y de pronto alguien dice, es que todos los sacerdotes violan a los niños. Suponte que en ese momento te acuerdas de que eres discípulo de Jesús y dices, momento, hay malos sacerdotes, pero no puedes decir que todos. Y de pronto todos se comienzan a burlar de ti, te comienzan a ofender, a decirte que no sabes leer, que seguramente no lees los periódicos, que hablan de millones y millones y millones de niños abusados por sacerdotes. De todos los países, en todo el mundo. ¿Serías capaz de sufrir que te trataran así por Cristo? O al contrario, ¿verdad? Te unirías a ellos y dirías, tienen razón, es verdad, los padrecitos son muy malos. Hay que meternos a una secta, o mejor aún, formamos la nuestra para no tener que pasar por eso. ¿Podrías aceptar el sufrimiento como camino de identificación con Cristo? Resolución: nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Jesús, mi Señor y mi modelo, quiero asemejarme a ti aceptando el sufrimiento que redime. Dame virtud, dame fuerza para conseguirlo. Bueno, esto sería todo, hermanos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.